Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Raúl Alberto Martínez Valdés de la Facultad de Organización Deportiva. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre la natación, sobre el deporte de la natación. ¿Por qué la natación? Bueno, porque es un deporte muy practicado hasta hoy en día por todas las edades, ¿verdad? Por todas las personas de cualquier edad. Y pues también es muy importante, ¿no? También es un deporte muy importante que aprender, más que todo si vas pues a las playas, ¿no? Entonces es muy importante y más que todo porque pues yo soy nadador olímpico, entonces pues me va a facilitar un poquito pues hablar sobre este deporte, ¿no? Pero bueno, iniciamos. Vamos a estar hablando primero sobre pues la historia, ¿no? Un poquito de la historia de la natación. Según lo que lo que investigué, ¿verdad? Es que pues obviamente en la edad media, bueno, más que todos los romanos empezaron a nadar, ¿no? Empezaron con la actividad de nadar, pero para ellos era una actividad pues común, ¿no? Nadar, flotar, más que todo, ¿no? Entonces los romanos iniciaron con esta actividad. En la Edad Media, ¿verdad? Pues ya se consideraba una actividad muy peligrosa por todo lo que, pues todas las tragedias que pasaban en esos tiempos, ¿no? Y pues obviamente perdió popularidad, ¿no? Perdió mucha popularidad, eh, que más que todo fue en Europa, es donde empezó todas las tragedias allá en Europa y pues se empezó a bajar mucho el tema de la natación, ¿no? Entonces, pues fue en esos tiempos, ¿verdad? En el siglo XVI empiezan otra vez con el tema de la natación porque lo veían una actividad saludable, ¿ok? Entonces el alemán, aquí tengo su nombre, Nikolaus Weimann, ¿verdad? Publicó un libro sobre la natación, que fue el primer libro de natación. Obviamente, no hasta el momento, no el libro que ahorita, pues obviamente lo tenemos. Fue un libro donde él decía cómo podíamos flotar, pues lo básico, ¿no? Como nadar, la técnica. Pero ahí no, en ese libro no existían todos los tipos de estilos que hoy en día existen. Ahí en esos años era lo más común que era el de crawl. Entonces fue en 1538 en que se publicó ese libro. Bueno, no se publicó, sacaron ese libro, este alemán. Entonces es donde empezó otra vez pues a darse muy importante la natación, ¿no? Entonces, ya en el siglo XIX, ¿verdad? Pues la natación empieza a practicarse de forma competitiva en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra dijeron, oigan, vamos a darle competitividad a este deporte. ¿Por qué? Porque pues obviamente era un deporte muy famoso y los de Inglaterra dijeron, no, pues es dinero, o sea, vamos a sacarle provecho a este deporte. Entonces, pues empiezan en Inglaterra este deporte en cuestión de ya hacerse competitivo. En 1837 se fundan los clubs, ¿verdad? Los famosos Swimmers Club en Londres. Y en 1869 se crea obviamente la Asociación de Natación Metropolitana, ¿ok? En esos años se llamaba así, ¿no? Metropolitana, que obviamente era la antecesora del ASA, que en esos tiempos, pues, bueno, cada año van cambiando los nombres de cada federación, pero en esos tiempos se llamaba Metropolitana, Asociación de Natación Metropolitana, ¿verdad? Entonces empezaron a competir. Obviamente no una competencia de crawl, o sea, competían pues como sabían nadar, o sea, no es como ahorita que, Michael Phelps, no, como bien la técnica. No, en esos años era, creo yo, que
como sabías nadar, ganabas, ¿no? Entonces ya en 1844, dos americanos, ¿no? Dos americanos pues empiezan a estudiar mucho en este deporte y pues introducen el estilo de crawl, ¿ok? Con técnica, porque antes era de que nada más movía los brazos, no tenías técnica, no sabían cómo avanzar, cómo hacer la brazada. Entonces, en 1844 introducen estos dos americanos la técnica del crawl, ¿no? Entonces, aunque pues obviamente no fue como que adaptada en esos años, obviamente pasaron los años y se fue adaptando la técnica con las personas, pero pues estos americanos inventaron la técnica de crawl que hoy todos conocemos, ¿no? Y pues así sucesivamente. Ya en 1896 la natación se incluye en los Juegos Olímpicos, en los primeros Juegos Olímpicos modernos que obviamente fueron en Atenas. Pero ojo, solamente fueron hombres. Acuérdense que en esos años era muy, ¿cómo puedo decir la palabra? No era discriminación, pero era de que las mujeres no dejaban hacer una actividad, no las dejaban hacer deporte. Entonces era puro hombre. Entonces en estos Juegos Olímpicos eran puros hombres, o sea, literalmente competían muchos hombres, ¿no? Entonces las mujeres no tuvieron esa oportunidad en esos años de integrarse a este deporte deportivo. Ojo, lo podían practicar, pero no competir, ¿ok? Es diferente, ¿no? Entonces, como les menciono, en 1896 se incluye este deporte oficialmente en los Juegos Olímpicos modernos en Atenas, ¿ok? ¿Qué pasa después? Bueno, obviamente en 1902, un australiano que se llama Rismond Cavill, ¿no? Estudia más la brazada de crawl, la estudia más, se enfoca más, se especializa más y pues obviamente empieza a decir, oye, en vez de una brazada, vamos a dar la patada también, porque pues antes, como les mencionaba, no nadaban como ellos querían, ¿no? Entonces, este australiano, ya con el estadounidense, se basan en la técnica de mejoramiento de crawl más con la patada. Entonces, este australiano vino a decir, oye, pues miren, vamos a estar nadando así, ¿no? Ya en 1912, por primera vez, las mujeres compiten, ¿verdad? En la natación olímpica, que fue en Estocolmo, ¿ok? En la competencia de Estocolmo. Y pues obviamente en 1930 y 1950 se desarrollaron los estilos de mariposa, ¿ok? Y de espalda. ¿Qué es espalda? Pues obviamente de dorso. Ya en esos, imagínense, o sea, tanto tiempo que pasó. Y ya en 1930 dijeron, oigan, vamos a ponernos las pilas, hay más estilos, vamos a sacar más estilos, que está el de mariposa y el de dorso, ¿no? Y se empezaron a enfocar a estudiar esos tipos de técnicas, ¿ok? Entonces, en cuestión así. Ya en 1956 se usan las piscinas de 50 metros y 8 carriles, que hoy en día los conocemos como albercas olímpicas. Pero hasta 1956 se hizo oficialmente de que, hey, vamos a estar nadando en 50 metros. La alberca debe de medir 50 metros con 8 carriles, que hagan 8 competidores. Porque en los años anteriores eran de que, oigan, vamos a poner a todos. O sea, a todos así, y que el que gane, o sea, como esté nadando. Entonces, pues ya lo estuvieron como que formalizando, pasando los años. Porque, como les menciono, vieron mucha popularidad en este deporte, ¿verdad? Más que todo, pues era una actividad que a muchos les gustaba hacer porque era en el agua, ¿verdad? Entonces, pues ya estuvieron con las piscinas de 50 metros, ¿no? Y pues obviamente
En 1984 entra la natación artística. Bueno, ahorita conocemos que está la natación artística, está el nado libre, ¿no? Que viene siendo en los mares, te vas a los mares, que es aguas abiertas, se les dice también. Conocemos clavados, todo ya es como que en 1984 fue el segundo deporte, que fue la natación sincronizada, ¿no? Que es artística, en los Juegos Olímpicos, ¿ok? Y pues obviamente en 1991 se introduce el Campeonato Mundial en piscina corta, ¿ok? Fue oficialmente el primer campeonato mundial en piscina corta en 25 metros, ¿ok? Bueno, pues un poquito de eso, ¿no? De la antigüedad. Como vemos, pues nadie sabía la técnica, venían los australianos, el estadounidense, estudiaron esto y pues ahorita ha sido muy popular la natación, la verdad. Pero bueno, ¿cuándo entran los Juegos Olímpicos en la natación? Pues como les menciono, fue en 1896, que fue en Atenas, ¿ok? Fue en Atenas, se nadó en el mar, sin piscina, ¿verdad? Y pues obviamente, pues el agua estaba bien fría, imagínense, nadar con el agua bien fría. No, pues no, ¿verdad? Entonces, pues imagínense en esos tiempos que no había calderas. Pero bueno, pues los números de competidores fueron 13 nadadores de 4 países. Y pues obviamente fueron las primeras pruebas, que fueron 100, 500 y 1200 de nado libre, ¿verdad? De estilo de libre, perdón. Entonces fue en esos que ya se hizo oficialmente, ¿no? El primer campeonato olímpico, el primer campeón, perdón, olímpico en la natación fue Alfred Ajos de Hungría, quien ganó las pruebas de 100 metros y 1200 metros en el estilo libre. Tenía 18 años, imagínense, o sea, pues obviamente toda la preparación que tuvo en su infancia, lo más seguro, porque obviamente en los años anteriores la cultura era de que, oye, desde chiquito los mandaban a trabajar, entonces pues obviamente también se enfocaban los niños en una actividad y sus papás eran de que, hey, tienes que hacerlo mejor, tienes que hacerlo, ahorita no, ¿verdad? Ahorita pues ha cambiado mucho la cultura, entonces pero en esos tiempos era de que, oye, si vas a hacer ese deporte, hazlo, ¿no? Y pues tenía 18 años y era campeón olímpico a los 18 años. Es un orgullo, bueno, se lo digo yo, que obviamente pues iba para allá, pero en mis 18 años logré un objetivo que muchos quieren tener también, no olímpico, pero llegar a una final olímpica, fuck, o sea, es pues un orgullo, satisfacción más que todo. Pero bueno, iniciamos ahora con los momentos más destacados en el transcurso de la historia, ¿no? De hoy en día. Los momentos más destacados, pues es Michael Phelps, que ahorita vamos a estar hablando de él. Es Michael Phelps, que es el máximo medallista olímpico, ¿verdad? Y pues obviamente dominó los Juegos de Atenas y Río 2016, ¿ok? También tenemos a Kate Legend de Estados Unidos, que pues obviamente tiene los récords mundiales y múltiples oros olímpicos en fondo y medio fondo, ¿ok? Acuérdense que esto es aguas abiertas, ¿ok? Tenemos también a Max Spitz, que ganó, que ganó 7 oros en Múnich de 1972, ¿ok? Que es, que pues obviamente Phelps superó en 2018, ¿no? Tenemos también a Christian Otto de Alemania con 6 oros en Seúl 1988, que fue una de las nadadoras más dominantes de la historia. Imagínense, mujer. Y pues tenemos también a Dan Fraser de Australia, que fue tres veces campeona olímpica consecutiva en los 100 metros, ¿ok?
Entonces esos son los momentos más destacados de la natación. Y vamos a hablar del famosísimo Michael Phelps, que en teoría ahorita es historia. Bueno, ya están superando sus récords, pero dejó huella. En la natación dejó huella, es uno de los mejores nadadores del mundo. Para mí, ¿verdad? Y para muchos también es el mejor. Dejó huella en la natación, dejó la natación en lo alto en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de él. Compitió en 5 Juegos Olímpicos, que fue Sydney 2000, que tenía 15 años, Atenas 2008, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016. Que ahorita les voy a mencionar qué es lo que me pasó a mí en Río. Récord y logros, pues tiene en total 28 medallas olímpicas, que es un récord histórico, ¿ok? Histórico, la verdad. Con 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce, ¿ok? Entonces, a lo que vamos, Michael Phelps para mí es mi ídolo. O sea, yo digamos, compré su libro, hizo un libro. Y en teoría él platica de su vida, ¿no? En el libro pues dicen muchas cosas de su vida, cómo inició y todo lo yo. Y él dice que él cayó en las drogas, ¿no? Él cayó en las drogas y se superó. O sea, el deporte lo cambió, él quería hacer historia, él quería ser nombrado como el mejor, alguien mejor, ¿no? Dar el ejemplo a sus padres. Entonces, el deporte dice que lo cambió, la verdad. Y imagínense de estar en las drogas, este cambio que tú dices, wow, o sea, vamos a darle, o sea, vamos a hacer, quiero mi nombre lo más alto, no quiero que me vean como un drogadicto, ¿verdad? Quiero que me vean lo más importante del mundo. Entonces, pues él se supera, empieza con la natación y hasta el momento, pues todo lo que ha logrado, la verdad, para mí es mi ídolo. Obviamente tuvo bajas, como todos tenemos bajas y altas, pero una disculpa, vamos a estar iniciando el podcast de esta área. Hicimos una pausa, nada más que nos llegó gente a la oficina y pues ya no pude hacer el podcast ahí. Entonces dijimos, vamos a salir aquí a la unidad deportiva. Pero bueno, como les estaba practicando, pues obviamente Michael Phelps, como les menciono, tuvo bajas y pues altas, ¿no? Y pues la baja más fuerte que tuvo él fue caer en las drogas. Pero bueno, en teoría, pues es un ejemplo a seguir. Dejó huella en la natación, dejó historia en la natación y ahorita es el considerado uno de los mejores nadadores del mundo, ¿ok? Yo soy nadador olímpico, entonces mis primeros Juegos Olímpicos fueron en Río 2016, mis primeros Juegos Olímpicos a mis 16 años, y literalmente para llegar a unos Juegos Olímpicos es mucha disciplina, mucha dedicación. Entonces yo fui a los Juegos Olímpicos de Río 2016, obviamente primero son los convencionales y luego son los paralímpicos, ¿ok? Entonces yo cuando llego a Río, la verdad, me topé a Michael Phelps en la alberca. O sea, nosotros íbamos llegando y creo que Michael Phelps ese día ya se iban a ir. Bueno, al día siguiente ya se iban a ir y creo que fue a la alberca a tomarse una sección de fotos con sus medallas. Y yo cuando lo vi, o sea, fue un momento para mí muy importante en mi vida, que tú digas, oye, conocí a mi ídolo, conocí al que realmente quiero ser como él. Entonces fue un día maravilloso en mi vida y conocí a Michael Phelps en persona. En esos tiempos no sabía mucho inglés, pero fue un momento muy importante en mi vida. Pero bueno, volviendo al tema de la natación, como les menciono, pues yo soy proolímpico. Entonces ahorita existen dos modos, que viene siendo el convencional y los preolímpicos. Los paralímpicos es deporte adaptado, que obviamente ya es nivel mundial. Nosotros competimos obviamente con clasificaciones de diferentes discapacidades,
Y pues obviamente también tenemos campeonatos mundiales, tenemos panamericanos y pues obviamente tenemos ahorita Juegos Olímpicos, ¿no? Que ya nos están considerando para centroamericanos, ¿ok? Pero bueno, eso es un poquito del tema de la natación. Ahorita la natación hoy en día ha sido un deporte maravilloso, un deporte de gran escala, un deporte muy importante, ¿no? Y que realmente pues todo lo practican, ¿no? Más que todo que aprender a nadar. Y pues ahorita la natación pues ha tenido una tecnología impresionante. Ahorita en estos años ya están sacando sensores, están sacando placas en cuestión para las competencias. Entonces también creo que están sacando tipo bar para en caso de que lleguen empatados. Entonces ahorita la tecnología en la natación también ha avanzado muchísimo, ¿no? También hay material con el que realmente puedes entrenar para tener una mejora. Entonces la natación es un deporte considerado más importante que debes de estar aprendiendo, y más que todo es un deporte más practicado en el mundo, ¿ok? Y pues obviamente, como les menciono, yo soy nadador olímpico y pues este es un podcast. Nada más ahí disculpen por la interrupción, pero pues seguimos con el podcast, ¿no? Un gustazo de haberles mencionado un poquito de la natación. No es un podcast de muchos minutos, ¿verdad? Yo que más quisiera hablarles más del podcast y tener a alguien más, ¿verdad? Hablando sobre el tema, pero fue un poquito, ¿no? Entonces, pues un gustazo hablarles con ustedes de esto, de la historia de la natación, que sepan un poquito de la historia de natación, uno de los mejores nadadores, y pues obviamente, ¿qué más les puedo mencionar? Y pues ya, ¿no? Ahorita pues los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años, los campeonatos mundiales se celebran cada 2 años, los panamericanos también se celebran cada 4 años, y los centroamericanos se celebran cada 4 años, ¿no? Que son los tipos de competencia que hay ahorita hasta el nivel mundial. Pero bueno, en teoría, pues muchísimas gracias. Este fue un pedacito del podcast hablando sobre la natación. Y que tengan un excelente, maravilloso día. Y pues muchísimas gracias por este podcast. Saludos.